Imagina que te disparan 9 veces, pero sales caminando. O que caes desde 33.000 pies de altura de un avión explotando sin paracaídas y sobrevives. O que eres el objetivo de más de 600 intentos de asesinato y mueres de viejo. Estos no son guiones de películas. Estas son las historias documentadas, desconcertantemente reales, de los individuos más ridículamente afortunados de la historia. No se trata de habilidad o coraje. Se trata de personas que se convirtieron en errores estadísticos vivientes. 1. Peter Fryen no era solo un explorador danés. Era un gigante de 1,90 m, que trataba el Ártico como su patio trasero personal. Pero un día, el patio trasero intentó enterrarlo. Atrapado en una ventisca, cavó un hoyo para protegerse, solo para quedar sepultado bajo una repentina avalancha de nieve y hielo que se congeló tan sólido como el hormigón. Con sus herramientas fuera de alcance, Peter se enfrentaba a una tumba helada. Así que hizo lo que cualquier hombre ingenioso y desesperado haría. Defecó, le dio forma de cincel largo y afilado, y esperó a que se congelara por completo en las temperaturas árticas. Armado con su recién forjada daga de excremento, se abrió camino a cinceladas. Como extra, más tarde tuvo que amputarse sus propios dedos del pie, gangrenados con un par de pinzas y sin anestesia. En serio, la vida de este tipo fue una película de supervivencia en modo difícil. 2. En 1945, un bombardero B-25 perdido en una espesa niebla se estrelló directamente contra los pisos 78 y 79 del Empire State Building. La operadora de ascensor, Betty Lou Oliver, estaba en el piso 80 y fue lanzada de su cabina por la explosión, sufriendo quemaduras graves. Los rescatistas la colocaron en un ascensor cercano para ponerla a salvo. Ahí es cuando su suerte pasó de terrible a catastrófica, y luego dio un bucle completo de regreso a milagrosa. Los cables del ascensor dañados en el choque se rompieron. Betty Lou Oliver se precipitó 75 pisos hacia abajo. Pero aquí está el detalle clave. Los 1000 pies de cable cortado habían caído primero al fondo del pozo, enrollándose en un cojín denso y elástico. El coche que caía aterrizó sobre esta alfombra metálica improvisada, y ella sobrevivió. Posee el récord mundial Guinness por la caída de ascensor más larga de la que se ha sobrevivido. Vaya aterrizaje suave. 3. Si alguna vez conoces a alguien como Frasalak, el profesor de música croata, quizás mantén una distancia segura. Este hombre era como una película de destino final andante. En 1962, su tren se estrelló en un río helado y él sobrevivió. Un año después, fue succionado por la puerta defectuosa de un avión y aterrizó en un pajar mientras 19 personas más perecían. Luego, su autobús se deslizó hacia un río. Su coche se incendió 2 veces. Fue atropellado por un autobús. Finalmente, su coche se salió por un acantilado. Fue eyectado y logró aferrarse a un árbol mientras su coche explotaba a 300 pies más abajo. Después de flirtear con la muerte 7 veces, el universo aparentemente decidió disculparse. A los 73 años, compró un billete de lotería por primera vez en 40 años y ganó casi 1 millón. Supongo que usó toda su mala suerte. 4. Timothy Dexter fue un empresario estadounidense fantásticamente poco inteligente del siglo XVIII que, según todos los indicios, debería haber muerto en la miseria. Sus ricos y educados rivales le daban constantemente malos consejos de inversión, con la esperanza de arruinarlo. Le dijeron que vendiera calentadores de camas a las Indias occidentales tropicales. Una idea tonta, ¿verdad? Lo hizo de todos modos. Los lugareños descubrieron que eran perfectos para trasvasar melaza y obtuvo una ganancia masiva. Luego, sarcásticamente, le dijeron que enviara carbón a Newcastle, la ciudad inglesa que era el principal productor de carbón del mundo. Era la definición de una empresa inútil. Dexter lo hizo,
y su barco llegó justo en medio de una huelga masiva de mineros, lo que le permitió vender su carbón a un precio astronómico. Fracasó tanto hacia arriba que rompió el sistema. 5. La historia de Maggie Dickson es prueba de que a veces un trabajo mal hecho puede salvar una vida. En 1724 en Edimburgo, Maggie fue declarada culpable de un crimen y sentenciada a ser ahorcada. La ejecución se llevó a cabo según lo planeado. La colgaron, la dejaron suspendida durante el tiempo requerido y la declararon muerta. Su cuerpo fue colocado en un ataúd de madera y cargado en un carro para ser enterrado. Sin embargo, de camino al cementerio, las personas que la transportaban oyeron un aterrador golpeteo proveniente del interior del ataúd. Lo abrieron para encontrar a Maggie muy viva y, probablemente, muy confundida. Según la ley escocesa de la época, su sentencia era ser ahorcada hasta morir. Dado que la sentencia se había cumplido técnicamente, no podía ser ejecutada por segunda vez por el mismo delito. Legalmente, era libre de irse y vivió otros 40 años, conocida para siempre como Maggie la medio ahorcada. 6. Violet Jessop podría ser la mujer más desafortunada o afortunada en haber trabajado en el mar. Era una auxiliar de a bordo de transatlánticos que tenía la extraña costumbre de estar a bordo de barcos durante sus peores momentos. Primero, trabajaba en el RMS Olympic cuando chocó con un buque de guerra británico en 1911. El barco sufrió graves daños, pero regresó al puerto cojeando. Un año después, consiguió un trabajo en su flamante barco gemelo, el supuestamente insumergible RMS Titanic. Todos sabemos cómo terminó ese viaje. Violet fue cargada en un bote salvavidas y sobrevivió al histórico desastre. Pensarías que encontraría una nueva carrera, pero no. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como enfermera en el tercer barco gemelo, el HMHS Britannic. En 1916, chocó contra una mina alemana y se hundió en menos de una hora. Y sí, Violet también sobrevivió a eso. Si alguna vez inventas una máquina del tiempo y la ves reservando un crucero, toma el tren. 7. Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo en tu vida son aproximadamente 1 de cada 300. Así que, por favor, conoce a Roy Sullivan, un guardaparques de Estados Unidos que aparentemente se enemistó personalmente con el dios del trueno. Roy fue alcanzado por un rayo no 1, ni 2, sino 7 veces, según registros oficiales, entre 1942 y 1977. Fue alcanzado mientras estaba en una torre de vigilancia, mientras conducía su camión, mientras estaba en su propio patio trasero, e incluso mientras pescaba. Las descargas le prendieron fuego al cabello, le volaron el zapato del pie y le dejaron numerosas quemaduras. Finalmente, comenzó a creer que alguna fuerza sobrenatural estaba intentando activamente destruirlo. ¿Y quién podría culparlo? Durante un tiempo, incluso llevaba consigo una lata de agua a todas partes, por si acaso. No lo llamaban el pararrayos humano por nada. 8. De todas las miles de millones de personas que han vivido, solo una persona ha sido confirmada oficialmente por haber sido alcanzada directamente por un meteorito. Su nombre era Ann Hodges. En noviembre de 1954, estaba durmiendo en su sofá en Sylacauga, Alabama, cuando un trozo de roca del espacio exterior de unos 4 kilos de peso atravesó su techo. Chocó contra su radio de consola grande, rebotó en ella y golpeó su cadera. El impacto le dejó un enorme hematoma con la forma de una piña, pero por lo demás no sufrió daños. Piensa en las probabilidades cósmicas. Un fragmento de asteroide viajando durante millones de años por el vacío del espacio terminó su viaje dándole a una mujer un feo moretón mientras dormía. Es, posiblemente, el evento celestial más impactado y, sin embargo, inofensivo en la historia de la humanidad. 9.
Imagina caer de un avión a 33.000 pies. Ahora imagina hacerlo sin paracaídas. Esa fue la realidad para Vesna Vulović, una azafata serbia de 22 años en 1972. Una bomba sospechosa en un maletín hizo explotar su avión en pleno vuelo y ella se precipitó hacia la tierra, atrapada en una sección del fuselaje. Milagrosamente, este ataúd de metal aterrizó en el ángulo perfecto en una ladera boscosa de Checoslovaquia, cubierta de nieve, amortiguando el impacto lo suficiente. Fue encontrada por un aldeano que había sido médico en la Segunda Guerra Mundial y sabía cómo mantenerla con vida hasta que llegara la ayuda. Se despertó de un coma sin recordar la caída y se dice que sus primeras palabras fueron pidiendo un cigarrillo. Sobrevivió a la caída más alta sin paracaídas jamás registrada, demostrando que a veces el universo tiene una manera muy extraña y violenta de hacerte famoso. 10. Sobrevivir a una bomba atómica es un milagro estadístico. Sobrevivir a 2 es una broma cósmica con un terrible remate. Y Tsutomu Yamaguchi fue quien la escuchó. En agosto de 1945, este ingeniero de 29 años estaba en Hiroshima, en un viaje de negocios cuando la bomba Little Boy detonó a menos de 2 millas de distancia. La explosión le reventó los tímpanos y le dejó graves quemaduras, pero estaba vivo. Entonces, ¿qué haces después de sobrevivir a un apocalipsis nuclear? Vuelves a casa. Al día siguiente, gravemente herido, tomó un tren de regreso a su ciudad natal de Nagasaki. Al día siguiente, mientras describía la nube en forma de hongo a su jefe incrédulo, explotó la segunda bomba atómica, Fat Man. Una vez más, estuvo dentro del radio de explosión, y una vez más, sobrevivió. Vivió hasta los 93 años, un testimonio viviente tanto del poder destructivo de la humanidad como de la absurda negativa de un hombre a morir. 11. Algunas personas coleccionan sellos. El ciclista profesional holandés Maarten de Jong parece coleccionar experiencias cercanas a la muerte con Malaysia Airlines. En marzo de 2014 estaba programado para volar en el vuelo MH370, el que desapareció misteriosamente sin dejar rastro. En el último minuto, encontró un vuelo más barato que no tenía una escala larga y se cambió. Unos meses después, en julio, tenía reservado volar en el vuelo MH17. Justo antes de ir al aeropuerto, decidió ahorrar unos cientos de euros y cambió su billete por un vuelo diferente, que salía unos días después. El MH17 fue derribado sobre Ucrania, matando a todos a bordo. 2 veces en 5 meses, la frugalidad de este hombre le salvó la vida. Literalmente, esquivó 2 de los desastres aéreos más infames del siglo XXI porque era un comprador astuto. Apuesto a que no volverá a volar en ninguna otra aerolínea. 12. Durante 3 días, Harrison Oken estuvo atrapado en una pesadilla. Era el cocinero de un remolcador nigeriano cuando éste zozobró y se hundió a 100 pies de profundidad en el océano Atlántico. Mientras sus 11 compañeros de tripulación se ahogaban, Okene fue arrastrado a un baño de oficina que milagrosamente había formado una bolsa de aire de casi 1,5 metros. En total oscuridad, con un frío glacial y con solo una lata de Coca-Cola, se sentó en una caja volcada y escuchó los sonidos de criaturas marinas desconocidas devorando los cuerpos de sus amigos. Cuando llegó un equipo de buzos de rescate, estaban en una sombría misión de recuperación de cuerpos. Imaginen su absoluta conmoción cuando, mientras inspeccionaban los restos, una mano salió de la oscuridad y los agarró. Okaane había sobrevivido casi 72 horas en una tumba submarina. Su rescate fue un milagro de una entre 1.000.000. 13. En mayo de 1902, ser arrestado fue lo mejor que le pudo haber pasado a Ludger Silverus. Fue arrojado a una celda de aislamiento en el pueblo de Sierre, en la isla de Martinica,
por meterse en una pelea ebria. Pocos días después, el cercano volcán Monte Pelé entró en erupción en una de las explosiones más violentas del siglo XX. Un flujo piroclástico sobrecalentado, que se movía a cientos de millas por hora, incineró instantáneamente la ciudad, matando a todos los 30.000 habitantes, todos excepto uno. La celda de Ludger era una caja de piedra a prueba de bombas, mal ventilada y parcialmente subterránea, que lo protegió del calor y los gases mortales. Fue descubierto 4 días después, horriblemente quemado, pero vivo. Fue perdonado por sus crímenes y más tarde viajó con el circo Barnum and Bailey como el hombre que sobrevivió al día del juicio final. 14. La explosión de Halifax de 1917 fue la mayor detonación artificial de la era preatómica, un evento catastrófico que arrasó una gran parte de la ciudad canadiense. En medio de este caos se encontraba un marinero británico llamado Charles Mayhew, quien estaba en el muelle cuando el mundo explotó. La onda expansiva lo lanzó como una bala humana, enviándolo a volar unos 2 kilómetros, es decir, más de 1 milla, por el aire. La pura fuerza de la onda expansiva le arrancó hasta el último jirón de ropa. Finalmente, aterrizó completamente desnudo y aturdido, pero muy vivo, en un campo al otro lado del puerto, con solo heridas leves. Imagina intentar explicar esa secuencia de eventos. No solo sobreviviste al apocalipsis, tuviste un vuelo breve, aterrador e involuntario para escapar de él. 15. El piloto de la Primera Guerra Mundial, E.C. Lawrence, se ganó su apodo, Lucky, de la manera más espectacular posible. Durante un combate aéreo, su avión chocó con un avión alemán, una situación que normalmente termina en una muerte ardiente. Lawrence fue violentamente arrojado de la cabina y comenzó a precipitarse hacia la tierra. Pero aquí es donde la realidad dio un giro brusco hacia la física de dibujos animados. En lugar de caer a su muerte, aterrizó directamente en el ala de cola del mismo avión alemán con el que acababa de chocar. El piloto alemán, igualmente sorprendido, pero aún luchando por controlar su avión en espiral, logró un aterrizaje forzoso. Ambos hombres sobrevivieron, y Lawrence fue rápidamente hecho prisionero de guerra. Esto no fue solo sobrevivir. Fue sobrevivir con un nivel imposible de destreza acrobática. 16. Mientras los soldados en la Segunda Guerra Mundial estaban armados con ametralladoras, granadas y tanques, el oficial británico John Churchill, más conocido como Mad Jack, pensaba que todo eso era un poco aburrido. Sus armas elegidas eran una espada ancha escocesa, un arco largo y gaitas. Esto no era una broma. Se le atribuye la última muerte registrada con arco largo en tiempos de guerra, abatiendo a un suboficial alemán en 1940. Una vez capturó a 42 soldados alemanes y un equipo de mortero armado solo con su espada. Señalaba la carga tocando sus gaitas, un sonido aterrador y confuso en un campo de batalla moderno. Su lema personal era: cualquier oficial que entre en acción sin su espada está mal vestido. Cómo este hombre sobrevivió a toda la guerra es un testimonio de la idea de que a veces ser impredecible y completamente loco es la mejor defensa de todas. 17. Cuando saltas de un avión, te preocupa que el paracaídas no se abra o un mal aterrizaje. No te preocupa ser alcanzado por un francotirador cósmico. Pero para el paracaidista noruego Anders Helstrup, eso casi se convirtió en una realidad. Durante un salto, algo oscuro y rocoso pasó zumbando junto a su cabeza a una velocidad increíble. No sintió nada, pero las cámaras de su casco captaron todo. Era un meteorito, específicamente en su fase de caída oscura, después de haber dejado de arder. Había capturado las primeras imágenes de un meteorito cayendo del cielo desde la perspectiva de un paracaidista. Las probabilidades de que esto suceda son tan astronómicamente bajas
que es prácticamente imposible de calcular. Una cosa es tener suerte. Otra cosa es esquivar por poco una bala disparada desde el cinturón de asteroides hace millones de años. El universo intentó castigarlo y falló por centímetros. 18. Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos, era un hombre tan famoso por su dureza que lo apodaron Old Hickory. En 1835, esa reputación se puso a prueba de la manera más extrema durante el primer intento de asesinato presidencial de la historia. Un pintor descontento, llamado Richard Lawrence, se acercó a Jackson y le disparó con una pistola a quemarropa. Clic, fallo. Mientras Lawrence sacaba una segunda pistola, Jackson, siendo el completo lunático que era a los 67 años, no corrió ni se escondió. Cargó, levantando su bastón para golpear al asesino. Lawrence disparó la segunda pistola. Clic. Otro fallo. Las probabilidades de que dos pistolas separadas y debidamente cargadas fallaran en el clima húmedo de ese día se calcularon posteriormente en una de cada 125.000. Parece que incluso la pólvora estaba demasiado intimidada para funcionar correctamente en presencia de Andrew Jackson. 19. Si la supervivencia fuera un deporte competitivo, el rey Zog, el primero de Albania, sería el campeón mundial indiscutible. Este hombre no solo tuvo suerte. Se hizo una carrera esquivando la muerte. Durante su reinado, se dice que sobrevivió a más de 55 intentos de asesinato. Eso no es un error tipográfico. 55. Estos tampoco fueron complots lejanos. En 1931, al salir de la Ópera Estatal de Viena, los asesinos emboscaron su coche. Zog no solo se agachó y se cubrió, sacó su propia pistola y devolvió el fuego, ayudando a sus guardaespaldas a repeler a los atacantes. Era un fumador empedernido. Se dice que fumaba 200 cigarrillos al día. Sin embargo, fueron otras personas intentando matarlo, lo que representó el mayor riesgo para su salud. Para el rey Zog, los intentos de asesinato eran menos una amenaza y más una molestia recurrente en su agenda diaria. 20. Sobrevivir a más de 55 intentos de asesinato es impresionante, pero Fidel Castro miró ese número y dijo: «Sostén mi ron». Según su jefe de seguridad, el líder cubano sobrevivió a más de 600 complots y conspiraciones para matarlo, en su mayoría orquestados por la CIA. Y estos no fueron ataques simples. Fueron un catálogo de fracasos de dibujos animados. Lo intentaron todo. Un cigarro explosivo, un bolígrafo con una aguja hipodérmica oculta, un traje de neopreno espolvoreado con un hongo carnívoro, e incluso una caracola explosiva que plantarían en su lugar de buceo favorito. Incluso enviaron a una examante para envenenarlo, pero ella supuestamente escondió las píldoras venenosas en su tarro de crema fría, donde se disolvieron. Parece que la mayor defensa de Castro no fueron sus guardaespaldas, sino la pura y casi cómica incompetencia de sus enemigos. 21. Jean Bedel Bokassa se autoproclamó emperador de la República Centroafricana, un dictador notoriamente brutal y excéntrico. Pero incluso los tiranos necesitan un poco de suerte. Durante una aparición pública, un asesino logró acercarse lo suficiente como para lanzarle una granada directamente. El proyectil mortal volaba por el aire, a punto de convertir al emperador en una bruma roja, cuando el destino intervino de la manera más mundana imaginable. Un camarero que pasaba cerca instintivamente levantó la bandeja metálica que llevaba para protegerse. La granada rebotó en la bandeja, voló en una dirección completamente diferente y detonó lejos de su objetivo previsto, salvando la vida de Bokassa. Su continuo gobierno se aseguró no por un guardaespaldas de élite, sino por un plato de cena. Ese camarero definitivamente merecía un aumento. 22. En 1972, el rey Hassan II de Marruecos volaba de regreso en su Boeing
727 personal, cuando su propia fuerza aérea intentó derribarlo en un golpe militar. Aviones de combate rebeldes acribillaron el avión con balas, inhabilitando un motor y amenazando con destrozar la aeronave. Mientras el avión real comenzaba a caer, el rey se dio cuenta de que la fuerza bruta no lo salvaría, pero un farol masivo podría hacerlo. Agarró la radio y con una frialdad asombrosa gritó con la voz de un miembro de la tripulación: «¡El tirano ha muerto! ¡El tirano ha muerto! ¡Viva la patria!». Creyendo que su misión había tenido éxito, los pilotos rebeldes dejaron de disparar. Incluso saludaron al avión del rey muerto, inclinando sus alas, y escoltaron la maltrecha aeronave a un aterrizaje seguro. No solo sobrevivió, engañó a sus propios asesinos para que fueran su guardia de honor. 23. Ser político puede ser peligroso. Pero para el primer ministro español, Adolfo Suárez, la mayor amenaza provino de una partida de caza con un amigo. Durante la cacería, su compañero giró su escopeta para seguir un pájaro, apuntándolo accidentalmente directamente a la cabeza de Suárez. El hombre disparó. En ese preciso instante, una única paloma desafortunada voló directamente entre los dos hombres. El pájaro recibió toda la fuerza del disparo de escopeta, explotando instantáneamente en una nube de plumas y salvándole la vida al primer ministro. Fue el caso definitivo de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado para la paloma y el momento más afortunado para Suárez. Fue salvado por un guardaespaldas emplumado que nunca supo que tenía. Un verdadero agente del servicio secreto que hizo el sacrificio supremo por completo por accidente. 24. Vladislao I, duque de Bohemia en el siglo X, era conocido como un gobernante piadoso y de buen carácter, tan bueno de hecho que su hermano menor, ávido de poder, Boleslao el Cruel, decidió matarlo. Un grupo de asesinos esperaba a Vladislao fuera de una iglesia, listos para emboscarlo en su camino al servicio matutino. Era un plan perfecto. Pero esa mañana en particular, el duque, un hombre de rutina y oración, hizo algo completamente fuera de carácter. Se quedó dormido. Después de esperar un rato y no ver señales de su objetivo, los asesinos se aburrieron, pensaron que no vendría y simplemente se fueron a casa. La vida de Vladislao fue salvada no por guardias ni por una premonición, sino por un simple y perezoso botón de repetición. A veces, el botón de repetición es el sistema de defensa más poderoso del mundo. 25. Imagina estar ante un pelotón de fusilamiento. Tu sentencia ha sido leída. Tu destino está sellado. Esta fue la realidad para el soldado británico John Starks. Condenado a muerte por deserción durante las guerras napoleónicas. Cuando los soldados del pelotón de fusilamiento levantaron sus rifles y apuntaron, un amigo que había venido a presenciar la ejecución se adelantó para un último apretón de manos. Starks, a pocos momentos de vivir, estrechó la mano de su amigo. Fue una despedida prolongada y sombría. Mientras mantenían su apretón de manos, se avistó a un escritor galopando hacia ellos en la distancia, agitando un papel. Era un indulto de último minuto del duque de York. Si el apretón de manos hubiera sido incluso unos pocos segundos más corto, se habría dado la orden de disparar. Starks se salvó de una andanada de balas por el simple acto prolongado de despedirse adecuadamente. 26. La historia de Walter Summerford es tan extraña que suena a cuento chino, pero es un escalofriante recordatorio de que los rayos, aparentemente, pueden guardar rencor. En 1918, mientras servía como oficial británico en la Primera Guerra Mundial, el mayor Summerford fue alcanzado por un rayo mientras montaba a caballo, lo que lo paralizó de cintura para abajo. Se recuperó solo para ser alcanzado de nuevo en 1924 mientras pescaba debajo de un árbol en Canadá, lo que paralizó el lado derecho de su cuerpo.
Se recuperó de nuevo en 1930. Fue golpeado por tercera vez mientras caminaba por un parque, lo que lo dejó permanentemente paralizado. Murió 2 años después, pero los rayos no habían terminado. 4 años después de su muerte, en 1936, un rayo golpeó el cementerio y destruyó su lápida. El universo no solo quería que él se fuera, quería borrar hasta el último recuerdo de él, de la faz de la tierra. 27. La historia de James Bartley es uno de los relatos marinos más famosos y debatidos. En 1891, durante una expedición ballenera cerca de las Islas Falkland, el barco de Bartley fue destrozado por un cachalote masivo. Fue arrojado al mar y desapareció, presumiblemente ahogado. Al día siguiente, el mismo cachalote fue capturado y matado. Mientras la tripulación comenzaba a despiezarlo en cubierta, notaron un movimiento dentro del estómago de la ballena. Lo abrieron y, para su total asombro, encontraron a James Bartley, inconsciente pero vivo. Había pasado más de 15 horas en el vientre de la bestia. Su piel estaba blanqueada por los jugos gástricos y estuvo ciego por un tiempo, pero sobrevivió. Aunque algunos historiadores cuestionan la autenticidad de la historia, durante décadas se mantuvo como el máximo cuento de marineros, una historia de ser tragado por un monstruo y salir vivo para contarlo. 28. J. P. Morgan no era solo un magnate de la industria. Él era el hombre que poseía la White Star Line, la compañía que construyó el Titanic. Como su propietario, estaba programado para estar en el brillante viaje inaugural del barco, ocupando una de las suites más lujosas. Tenía sus maletas hechas y estaba listo para irse. Sin embargo, justo antes de que el barco zarpara de Southampton, canceló abruptamente su viaje en el último minuto. La razón oficial dada fue una enfermedad repentina, aunque algunos rumores sugieren que simplemente estaba preocupado por negocios o por una amante. Cualquiera que fuera la razón, su decisión de último minuto lo salvó de hundirse con su obra maestra insumergible. Es el máximo ejemplo de un jefe que elige sabiamente saltarse el primer día en un lugar de trabajo nuevo y muy defectuoso. 29. El extraño caso de Hugh Williams trata menos de una persona afortunada y más de un nombre que parece ser un salvavidas cósmico. En 1664, un barco se hundió en el estrecho de Menai, frente a la costa de Gales. El único superviviente fue un hombre llamado Hugh Williams. 1785. Otro barco se hundió en el mismo lugar exacto. De nuevo, solo hubo un superviviente, y su nombre era Hugh Williams. Luego, en 1820, un tercer barco naufragó en las mismas aguas traicioneras. Una vez más, todos perecieron menos un solo hombre, llamado Hugh Williams. Las probabilidades de esta triple coincidencia son tan asombrosamente pequeñas que desafían toda explicación racional. Es como si los dioses del mar, de ese estrecho en particular, tuvieran una política estricta. Tomaremos el barco, pero dejaremos a Hugh Williams atrás. 30. En el mortal y traicionero mundo de la política imperial romana, ser percibido como un tonto era una sentencia de muerte, a menos que fueras Claudio. Afectado por una cojera, un tartamudeo y varios tics nerviosos, era visto por su familia, incluido el psicópata emperador Calígula, como un idiota inofensivo y vergonzoso, mientras que otros miembros de la familia imperial eran sistemáticamente envenenados, exiliados o ejecutados durante luchas de poder. Claudio era completamente ignorado. Él era la broma de la familia, no una amenaza. Luego, en el año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado. La guardia pretoriana, en pánico por encontrar un nuevo emperador, asaltó el palacio y encontró a Claudio escondido detrás de una cortina, temblando de miedo. No lo mataron. Lo proclamaron emperador en el acto. Toda su vida de ser subestimado se convirtió en su mayor activo,
permitiéndole fracasar hacia arriba hasta la posición más poderosa del mundo. 31. Recibir un disparo una vez y sobrevivir es una suerte. Pero la historia de Vince Lao Moguel está en una liga propia. Durante la Revolución Mexicana en 1915, fue capturado y sentenciado a muerte por un pelotón de fusilamiento sin juicio. Fue alineado contra una pared y un escuadrón de fusileros le disparó 9 veces, acribillando su cuerpo con balas. Para asegurarse de que el trabajo estuviera hecho, un oficial se acercó y le dio el tiro de gracia, un disparo final en la cabeza a corta distancia. Milagrosamente, ninguna de las balas destruyó sus órganos vitales, y el disparo en la cabeza le atravesó la mejilla y salió por el otro lado sin tocar su cerebro. Fingió estar muerto hasta que se fueron sus ejecutores. Luego se escabulló a un lugar seguro. Vivió una larga vida. Incluso apareció en Ripley, aunque usted no lo crea, conocido para siempre como el fusilado. Música 32. En el siglo XI, mucho antes de los hermanos Wright, un monje inglés llamado Elmer de Malmesbury decidió que había descubierto el secreto del vuelo. Construyó un conjunto de alas rudimentarias, subió a la cima de la abadía de Malmesbury y con más fe que conocimiento aerodinámico, se lanzó al aire. Sorprendentemente, funcionó un poco. Planeó por más de 200 metros, una distancia mayor que 2 campos de fútbol, antes de que una ráfaga de viento hiciera que perdiera el control y se estrellara. Sobrevivió al aterrizaje, pero se rompió ambas piernas y quedó con una cojera permanente. Más tarde, lamentó que su único error fue olvidar añadir una cola. Este hombre no solo sobrevivió a un experimento imprudente, se convirtió en uno de los pioneros de la aviación más tempranos y exitosos de la historia. Todo mientras vestía una túnica de monje. 33. Anders Hellstrip. El paracaidista noruego casi fue golpeado por un meteorito en su fase de vuelo oscuro. Pero, ¿qué pasaría si una de esas rocas cósmicas realmente conectara? En el siglo XI, mucho antes de la aviación moderna, un monje inglés llamado Elmer de Malmesbury decidió que había descifrado el código del vuelo humano. Se ató un par de alas caseras a los brazos y al cuerpo, subió a la cima de la abadía de Malmesbury y se lanzó al vacío. Sorprendentemente, su artilugio funcionó por un momento. Planeó una distancia notable de más de 200 metros. Eso es más que 2 campos de fútbol, antes de perder el control y caer al suelo. Sobrevivió al accidente, pero se rompió ambas piernas, lo que le dejó una cojera por el resto de su vida. Más tarde, supuestamente, afirmó que su único error fue no construir una cola para la estabilidad. Este hombre no solo tuvo suerte de sobrevivir, fue un pionero accidental de la aviación cientos de años antes de su tiempo. Hemos presentado 33 historias de suerte tan absurdas que parecen un error en la realidad. Pero la historia es un pozo sin fondo de locura, y sabemos que solo hemos arañado la superficie. Así que, aquí está el desafío. ¿Cuál es la historia de suerte increíble que cometimos un error absoluto al pasar por alto? No te limites a darnos un nombre. Queremos la historia que haga que nuestra lista parezca aburrida. Desata en los comentarios. Y si quieres ver cuáles de tus sugerencias aparecerán en un futuro video, destroza ese botón de me gusta y suscríbete.